Tutieu les envía un saludo cálido a todos los espectadores. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un día lleno de energía, alegría y suerte. Hoy continuamos la historia del episodio anterior cuando la señora Ningya echó a Lin. Por la mañana temprano, Lin cambió las reglas del juego. Traicionó a Tuan y trajo pruebas para recuperar el apoyo de la señora Enya. Este movimiento sembró dudas en su mente. Es Uri limpio y Tutu realmente no está involucrada. Impulsada por la sospecha, la señora Enya condujo hasta su casa de bambú para confrontarlos y verificar la verdad detrás de esos contratos. Presten atención, no aparten los ojos de la pantalla porque lo que viene seguro los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Los próximos eventos serán aún más emocionantes. El primer golpe llegó al mediodía. El sonido del motor de la motocicleta rompió el silencio del campo de bambú y la sospecha entró al patio. Yuri estaba en el porche pelando pomelos. La cáscara se enrollaba como una pregunta. Tutu estaba junto al barreño de agua cerca de la valla con las mangas remangadas y su falda mojada mientras la luz del sol atravesaba su cabello. Cuando el motor se detuvo, ambos miraron hacia arriba. La señora Enya ya estaba en la puerta con una postura recta como una espada, un bolso marrón presionado contra su cadera como una sentencia sellada. «Madre», dijo Yuri, su voz firme pero más suave de lo habitual. «No he venido a tomar té», dijo ella sin cruzar el umbral. «He venido a encontrar la verdad». Esa palabra cayó pesadamente y las hojas de bambú parecieron estremecerse como si sintieran que se avecinaba una tormenta. Finalmente ella entró, colocó una carpeta de documentos sobre la mesa baja y la abrió como una herida. Contratos, libros contables, transferencias ordenadas en columnas. ¿Sabes lo que es esto? Sus ojos recorrían los papeles y luego se levantaron hacia la luz del sol. Y las pruebas que Lin me dio esta mañana mostrando que Tuan había retirado ganancias a través de una empresa fachada. Tutu se limpió las manos y se acercó, su corazón latía al ritmo de las gotas de agua que caían del paño. «Señora, deje que él responda», dijo la señora Enya, aunque su mirada pasó por la joven y se clavó en Uri como si quisiera desafiar la relación entre madre e hijo para ver si se rompía delante del público. Uri levantó un papel, revisó los números y suspiró por la nariz. El formato coincide, pero el sello tiene una mancha. Es una copia, no el sello verdadero. Alguien ha copiado un defecto para vender la ilusión de la realidad. «Qué conveniente», respondió la señora Enya con tono frío. «Todo hombre culpable encuentra un error cuando lo necesita». El silencio se alargó tenso. La cáscara de pomelo había caído sobre el plato formando una espiral. Parecía una serpiente blanca y suave. «Mamá», dijo Yuri en voz baja. «Ella lo traicionó a él por ti. Lin, eso te muestra lo que más quiere poder. Ella te está usando para aplastar a él y usándolo a él para aplastarnos a nosotros». «¿Y tú?», respondió la señora Enya. «O me dice que aprendiste a susurrar palabras venenosas sobre una mujer cuando tus números ya no encajan». Sus ojos brillaron agudos con el orgullo de antes. «Yo construí esta empresa para que fuera limpia. No dejaré que nadie la ensucie, ni tú ni tu hijo». Tutu abrió la boca pero la cerró porque esa casa era tan pequeña que incluso los susurros sonaban como gritos. Colocó cuidadosamente la toalla mojada a un lado. «Señora, sé que no es mi lugar, pero tengo que vivir con las consecuencias de los rumores que giran alrededor de su nombre». Las manos de Uri estaban endurecidas por las largas noches con las hojas de cálculo. Su almohada olía más a café que a sueño. «Sin importar lo que Lin trajera, le pido que lo verifique por sí misma antes de dejar que destruya la relación entre ustedes». Un destello de luz pasó por el rostro de la mujer mayor,
como si un pajarillo se hubiera atascado en su garganta. Ella desvió la mirada de la voz firme de la joven y volvió a mirar las trampas de luz en los números. «Abre la laptop», ordenó. Yuri obedeció. La mesa en el porche se convirtió en una oficina improvisada. Inició sesión en la cuenta de la empresa subiendo las firmas archivadas para compararlas. El techo de bambú filtró la luz del mediodía en finos haces que se posaron sobre su muñeca. El sudor dejó una línea brillante a lo largo de la correa del reloj donde latía su pulso. Mientras trabajaba, la escena se congeló, luego retrocedió. Esa mañana más temprano, la niebla se enredaba en la bugambilia en el balcón de la casa de 2 pisos a las afueras. Una moto gris llegó a la entrada y luego quedó en silencio nuevamente. Lynn bajó de la moto con el casco rosa bajo el brazo y una pila de papeles apretados contra su pecho como si estuviera rezando. Tocó el timbre. No había sirvienta ni ruido, solo el canto de los pájaros y el sonido de las enredaderas rozando las paredes. La puerta se abrió con una mirada fría y una postura impecable. «¿Otra vez tú?», preguntó la señora Enya. «No le quitaré su tiempo», dijo Lynn con la respiración entrecortada por los nervios y algo más la victoria escondida bajo sus palabras de disculpa. «Ayudé a Tuan una vez. Ahora le ayudo a usted. Él está sacando ganancias a través de una empresa fachada. Estos son los ciclos, las facturas falsas, cómo ajusta los números al final para que parezcan ajustes fiscales. Los papeles se desplegaron sobre la madera brillante. Los números se movían en un orden implacable. Ya terminé con él. Considerémoslo como un arrepentimiento o una forma de regresar. No voy a pretender que esto es inocente». Un silencio metálico llenó el aire. «¿De dónde lo sacaste?», preguntó la mujer mayor. «De su gabinete, la llave vieja, nunca la cambió. ¿Y quieres que crea a una ladrona que ahora está robando de su socio?». Un vaso de agua se deslizó por la mesa manteniendo una distancia educada. «Si esto fuera un escenario, el telón no te salvaría. Entonces revíselo», susurró Lynn. «Si miento, me iré de la ciudad». El viento movió la bugambilia haciendo que las gotas de rocío tintinearan como pequeños cascabeles en el suelo. Una mancha en el sello rojo atrapó la luz. Un defecto que parecía demasiado intencional. Los papeles perfectos siempre esconden un propósito. La mujer mayor pensó, a veces es justicia, a veces venganza. El teléfono de la señora Enya vibró. Un número desconocido. Estaba en una reunión. «Mándame el registro de la última vez». Te fue un fallo. Una prueba. Ella miró fijamente a Lynn, quien seguía con la cabeza agachada pero dejando escapar una sonrisa fugaz. «No le digas a ellos que estuve aquí», dijo Lynn, presionando el casco rosa contra su pecho. «Él se volverá impredecible». «No le cuento a los hombres lo que deberían saber», fue la respuesta. La puerta se cerró. Un sonido suave, la distancia entre la ira y la compasión. Un expediente fue deslizado en un bolso marrón y viejo y el camino se extendió hacia los bambúes. Otra vez era mediodía. En el porche, Yuri descubrió el patrón de 3 pagos ocultos con el cambio del proveedor que nunca ocurrió. El ajuste temporal dejó un sello demasiado limpio en mercancías no homogéneas. «Mira esto», dijo inclinando la pantalla para que la luz incidiera en la mancha que se repetía. «Este es un sello de píxeles idéntico. El sello real no podría repetir su caos». Antes de que la señora Enya pudiera responder, su teléfono vibró en su bolso. Un número desconocido. Ella deslizó la pantalla. Una voz familiar llenó el aire caluroso. «Es Tuan», dijo la voz. «Escuché que Lynn vino a verte. Ella está envenenando el pozo. He enviado los originales por correo. No dejes que te engañe». La llamada terminó. 3 rostros colgaban en el eco. Yuri estaba alerta. 2 miradas sorprendidas. El rostro de la señora Enya estaba inexpresivo.
«Abre tu correo», dijo ella nuevamente. Un nuevo mensaje esperaba con el asunto «Contratos originales». Los archivos adjuntos comenzaron a llegar. Estaban impecables, completos, todo en su lugar. Los dos contratos coincidían. Tutu se acercó más. Se mordió la uña contra la palma, un pequeño secreto de miedo y compromiso. «Amplíalo», susurró ella. Y entonces la mancha apareció de nuevo. No solo similar, sino idéntica. El cursor de Yuri se detuvo en el defecto. El calor del porche parecía atrapar la respiración de todos. Ella envió la segunda copia falsa para destruir la primera. Dijo Yuri: «Las versiones de Lynn y las mías son espejos diseñados para que mires el reflejo, no la habitación en la que estás». La señora Enya se encogió de hombros levemente. El mundo de esta mañana parecía limpio. El culpable había sido señalado, los números habían sido rodeados. La justicia estaba lista para imprimirse y traer el orden de vuelta. Ahora los bordes se desvanecían. «Si ambas son falsas», dijo ella lentamente, «entonces alguien está montando una guerra y vendiendo espadas a ambos lados». Una brisa pasó bajo el porche levantando el bambú con un suave aplauso, como si celebrara una obra en la que ninguno de ellos compró boletos. Un pétalo cayó y descansó sobre los documentos abiertos como un punto final rosado. «Señora», dijo Tutu, su voz más firme ahora, «¿quién ganaría si usted pelea con su hijo?» La señora Enya la miró como si mirara un espejo que había estado bajo el sol durante mucho tiempo, con cautela, sabiendo que podría quemarse o ser bendecida. «Los que quieren que sea ciega», admitió ella. Su mentón se levantó, la disciplina volvió a surgir. «Yo misma lo comprobaré todo». Uri, recoge los registros del servidor, el historial de firmas, el registro del almacén, ordenó ella. «Si tus manos están limpias, los papeles lo admitirán». «Dame hasta mañana», dijo él. «Tienes hasta mañana», respondió ella, y un destello de acero brilló fugazmente. Se volvió hacia la joven, dudando, tragándose su orgullo como una pastilla amarga. «Cuídalo», agregó casi en susurros. «Lo haré», respondió Tutu. Sonó como una promesa y una plegaria. En la puerta Uri salió a despedirla. «No», dijo ella. «Quédate, trabaja». En un latido, madre e hijo se quedaron en el umbral como actores que saben sus líneas pero no conocen el final. Ella subió a la moto, arrancó el motor y se alejó por la carretera bañada en dorado. El sonido se desvaneció, luego se perdió por completo. Solo cuando el silencio regresó, los dos en el porche pudieron finalmente exhalar. «Están tratando de romper el puente entre tú y ella», susurró Tutu. Uri cerró el laptop. «Entonces seremos el puente», dijo extendiendo la mano hacia ella, pero sin agarrarla, solo tocándola ligeramente como un pétalo sobre los papeles. «Porque todavía hay cosas que deben demostrarse antes de que puedan ser sostenidas». A una distancia, en una habitación oscura, el casco rosa descansaba sobre la mesa junto a una pantalla de teléfono encendida. Lynn tecleaba en el teclado con una sonrisa pensativa en sus labios. «Bien hecho. La semilla de la duda ya ha sido sembrada». Un mensaje leía: «Deja que luchen». Firmado. Su respuesta fue rápida, ordenada. «Mira, las semillas no siempre crecen como los jardineros esperan». Ella bloqueó la pantalla. En el reflejo, la victoria y el miedo discutían suavemente sin que nadie ganara. De vuelta en la casa de bambú, Yuri sacó una silla del porche y abrió un documento en blanco. El primer golpe de teclado fue lo más limpio que hizo durante todo el día. El crepúsculo cubría la casa de bambú con su manta gris. Los grillos se susurraban entre la hierba. El agua del arroyo chocaba contra las rocas, sonando como cristales en una jarra. Uri se sentó con el laptop bajo el porche.
Tutu encendió una pequeña lámpara su cálido círculo, impidiendo que el azul del atardecer invadiera. «Comienza con el historial de firmas», dijo ella colocando el té de jengibre junto a él. «Luego el registro del almacén. Si los números mienten, pisarán sus propias huellas». Él asintió. El ritmo del teclado marcó el compás. Registros de acceso, huellas del hash ID del proveedor. En el porche, el expediente anterior yacía abierto como una herida antigua que no podía dejar de sangrar. Tutu se arrodilló y organizó los papeles por fecha. Sus labios se movían en silencio mientras contaba. Ella era el tipo de silencio que te hace escuchar. «Aquí», dijo Yuri señalando la huella de autorización. «Mira, este archivo de huella es una copia rasterizada, no el vector original. Ha sido aplanado y vuelto a insertar. Alguien quería que este defecto se propagara». «¿Podemos identificar al que falsificó esto?», preguntó ella. «Tal vez cada vez que se hace un envío se deja una huella dactilar». Él buscó un código hash interno y por casualidad descubrió un patrón de tiempo. 3 lotes de productos se procesaron en los mismos segundos exactos, como un reloj que se niega a ser aleatorio. «Es un guión», suspiró él, «no una persona. Alguien automatizó esto desde dentro de la red». «¿Desde dentro?». Esa palabra apretó sus hombros, significaba familia. Él no respondió. La lámpara capturó su retrato. Sus ojos demasiado brillantes en la oscuridad, sus dientes tensos como una puerta cerrada desde adentro. Él continuó trabajando. En la ciudad, una casa de 2 pisos brillaba detrás de los altos hibiscos. Los pasos de la señora Nia resonaban por el pasillo donde colgaban los certificados enmarcados. El viejo orgullo brillaba como una capa de laca. Su asistente legal, Kwang, la esperaba en una mesa pequeña. Se levantó al instante. «¿Ha venido usted personalmente?», preguntó. «Porque necesito mis propios ojos que no temen», respondió ella entregándole el expediente. «Haz una revisión cruzada y tráeme los registros de entrada de almacén de los 3 últimos ciclos, junto con los datos GPS del conductor». Él escaneó rápidamente frunciendo el ceño. Los sellos repetían los mismos artículos exactamente. Esto no debería estar pasando. «Obteneré los registros de inmediato», dijo ella ya caminando hacia el garaje. «Yo iré al almacén». Kwang la siguió. «Por la noche, si alguien estropea mi mañana, tomaré su oscuridad». Condujeron. El camino se fue abriendo. La luz de la ciudad se fue disipando, dando paso al silencio industrial. Un guardia en la puerta trasera se sorprendió al verla. «Señora, esto es una sorpresa». «Exactamente», respondió ella entrando. El aire tenía sabor a polvo y metal. Los montacargas descansaban en fila como enormes bestias. Kwang conectó la computadora portátil. «No hay intrusión», murmuró. Pero las entradas parecían ser manipulaciones manuales en O27 para 3 ciclos consecutivos, el mismo segundo, el mismo código de usuario. La garganta de la señora Nia se apretó. El código de usuario decía: «NT ha emitido una tarjeta de invitado para el auditor». «¿Quién emitió esta tarjeta?», exigió ella. «La tarjeta temporal fue emitida por Lin», respondió Kwang con voz temblorosa. «Hace 2 semanas. La devolví al día siguiente». Ella dijo que necesitaba verificar la cantidad de estantes para el ajuste temporal del almacén. La escoltamos. «Muéstrame las cámaras», ordenó ella. Revisaron los videos borrosos y a las 02:17, una persona con casco pasó por la mesa de huellas sosteniéndolo con firmeza, caminando con destreza. El rostro no era claro en la sombra de la cámara, pero la postura era la arrogancia silenciosa de Lin. La inclinación de la cabeza especialmente decía: «Atrápame si puedes». Los dientes de la señora Nia se apretaron. La imagen se superpuso con los recuerdos.
la niebla de la mañana, el casco rosa, la solicitud de confianza suave. Un teléfono vibró en su bolso. El número desconocido apareció de nuevo. Ella contestó sin saludar. ¿Le gustan los originales? La voz de Tuan resonó. Es difícil discutir con la verdad. Me envió una copia falsa como la verdad, dijo ella. Una copia perfecta de una mancha sigue siendo una mancha. Un silencio lo suficientemente largo como para contener una sonrisa. Y una madre perfecta repetirá sus dudas. Yuri sigue siendo el héroe bajo el porche. La voz de él era dulce como veneno. A él siempre le gustan las distracciones hermosas. Sus dedos se tensaron sobre el teléfono. Dime su nombre, dijo ella demasiado tranquila. ¿Por qué? Ya lo pensó, ¿verdad?, respondió él. Los pequeños errores confiar en los extraños. Ella es una pieza. Lin es la solución. Elige. La llamada se cortó. Kwang miraba fijamente sin saber si debía respirar. Consigue los datos GPS. Ella ordenó de nuevo con voz suave. La pantalla mostró las señales GPS de un sedán de la empresa. Había estado estacionado 3 noches cerca de un pequeño puente en el área de bambú. El motor apagado, las luces apagadas. Alguien había estacionado allí y observado. El área de Uri, dijo Kwang. La mandíbula de ella se tensó. La forma de la duda regresaba. Familiar como un viejo huevo. Se encontraron, estaban planeando algo. Ella negó con la cabeza apartando ese pensamiento antes de que echara raíces, pero dejó una sombra. Repite las tarjetas de invitado, dijo ella, y prepara un informe que no mencione a nadie. No es el momento aún. De vuelta en la habitación alquilada, el casco rosa de Lin reflejaba un tenue resplandor rosado en la pared. Ella organizaba los papeles sobre la mesa, los bordes tan afilados que podrían cortar. Un mensaje llegó. He oído que la vieja reina está moviéndose por la noche. Funcionó su lección al amanecer. Lin tecleó en el teclado. Suficientemente eficaz. La semilla ha sido sembrada, pero llamaste a ella demasiado pronto. A ti te gusta escuchar tu nombre resonar en las habitaciones de los demás, respondió Tuan con una foto de él mismo levantando un vaso de cristal, una sonrisa estrecha. El eco me ayuda a medir las paredes. Ella inhaló profundamente. Luego abrió una segunda aplicación, una aplicación que guarda las llamadas. Reprodujo la conversación de esta mañana con la señora Nia. La voz de la mujer mayor firme y fuerte. Lin cerró los ojos en un latido como si rezara, pero la oración se convirtió en cálculo. La voz de ella misma el día anterior en otra grabación. Tío, eres tan predecible. Arrastró las grabaciones a una carpeta llamada Seguro. Un golpe en la puerta. Lin se quedó congelada. Otro golpe. ¿Quién es?, gritó. Entrega, respondió un hombre. Ha hecho un pedido. No me sinenes. Ella se acercó, miró por la rendija de la puerta. No había nadie. Cuando abrió la puerta, un sobre delgado yacía en el suelo. Dentro había una foto borrosa pero lo suficientemente clara. 2 sombras junto al pequeño puente bajo la luz de la farola. Yuri y una chica. El ángulo de la foto estaba lejos. El rostro no era claro. Sin embargo, la historia ya estaba escrita. En la parte de atrás había una nota. Cuidado con dónde siembras tus semillas. Pueden sacarte de la tierra.
sự chân của bạn chính là bạn đã ngay cái sự thật